A lo largo de nuestra vida, muchas veces todo el proceso.
No entendemos por qué ciertos caminos se bloquean o por qué algunas puertas se cierran, pero la sabiduría está en saber que no todo lo que se nos niega es un castigo, sino una protección. Cuando miramos la vida con una visión limitada, lo que no llega a nuestras manos nos parece una derrota. Nos preguntamos por qué nuestros esfuerzos no se ven recompensados, por qué nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Pero, ¿y si todo eso es parte de la preparación? Los procesos de purificación, de formación, requieren tiempo. Como el oro que debe pasar por el fuego para ser refinado, nuestras vidas también deben atravesar pruebas que nos fortalezcan. Dios no nos abandona en los momentos de oscuridad, sino que nos está preparando para lo que está por venir, algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Tomemos como ejemplo a José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Estaba encerrado injustamente en prisión, un hombre que podría haber pasado sus días lamentándose por su suerte, preguntándose por qué le tocaba vivir esa pesadilla. Pero José eligió esperar. No forzó su destino, no intentó escapar de lo que parecía una trampa. Él confió en que su tiempo llegaría, que las puertas se abrirían en el momento justo. Y cuando llegó ese momento de la
cumplió su promesa, dándoles a Isaac. Este retraso no fue un olvido, sino una preparación para lo que Dios tenía reservado. La lección es clara. A veces nuestra impaciencia puede llevarnos a intentar forzar lo que solo Dios puede hacer, pero cuando llega el momento, el cumplimiento es mucho más grandioso de lo que habríamos esperado. Génesis 17, 16 a 21. 2. Moisés. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de que Dios lo usara para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. En un principio, Moisés intentó tomar el asunto en sus propias manos al matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo, pero ese acto impulsivo solo lo llevó al exilio. Moisés pasó años en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, hasta que, a la edad de 80 años, Dios lo llamó desde una zarza ardiente para liberar a su pueblo. Durante esos años de espera, Moisés fue formado, preparado y moldeado para la gran tarea que tendría que enfrentar. Si hubiera intentado forzar las cosas en su tiempo, los resultados habrían sido desastrosos, pero cuando Dios lo levantó en su tiempo perfecto, Moisés fue capaz de liderar a Israel hacia la libertad. Éxodo 3, 1 a 12. 3. David. David fue ungido como rey de Israel cuando aún era un joven pastor, pero no fue hasta muchos años después de enfrentar innumerables pruebas, que finalmente ascendió al trono. Durante este tiempo, David huyó de Saúl, quien trató de matarlo, y experimentó años de sufrimiento, desdicha y rechazo. Sin embargo, David nunca intentó tomar el trono antes de tiempo, confiando en que el plan de Dios se cumpliría en su momento. En lugar de tomar venganza, David se sometió a la voluntad de Dios y esperó pacientemente el momento adecuado. En el proceso, Dios no solo lo preparó para gobernar, sino que también lo fortaleció y lo hizo conforme a su voluntad. David entendió que no debía forzar lo que Dios ya había prometido, sino esperar con fe en su plan perfecto. 1 Samuel 16, 12-13, 2 Samuel 5, 3-4. 4. José. José es probablemente uno de los ejemplos más poderosos de la Biblia sobre cómo no debemos forzar las cosas. José fue vendido por sus hermanos como esclavo y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Durante todo ese tiempo, José nunca perdió su fe ni trató de forzar su salida de la prisión. En lugar de eso, esperó pacientemente, confiando en que Dios tenía un propósito para su vida. A través de su sufrimiento, José fue moldeado y preparado para un propósito mucho más grande: llegar a ser el segundo al mando en Egipto, para salvar a su familia y a toda la nación en tiempos de hambre. Cuando sus hermanos finalmente se presentaron ante él, José pudo ver cómo todo su sufrimiento había sido parte del plan divino para salvar a muchos. Génesis 41, 46, 57, 5. Job. La historia de Job es otro ejemplo claro de cómo las pruebas, aunque dolorosas, son parte del proceso que Dios utiliza para enseñarnos y formarnos. Job fue un hombre justo que perdió todo: su familia, su riqueza, su salud. A lo largo de su sufrimiento, Job no comprendió por qué le ocurrían esas cosas, pero nunca renunció a su fe en Dios. En lugar de forzar respuestas, Job esperó, lloró y se mantuvo firme en su confianza en que Dios tenía un propósito en todo lo que estaba sucediendo. Al final, Dios restauró a Job con mucho más de lo que había perdido y le mostró que incluso en los momentos más oscuros, su plan sigue siendo perfecto. Job 42, 10-17. Estos ejemplos nos enseñan una profunda lección. A veces, Dios nos permite pasar por procesos largos y difíciles para que podamos ser transformados y preparados para lo que está por venir. No se trata de un castigo, sino de un acto de amor y de preparación para algo mucho más grande de lo que podríamos haber imaginado. Dios no llega tarde. Él llega justo a tiempo, y cuando confiamos en Él y en su plan, podemos estar seguros de que lo que viene será mejor de lo que podríamos haber diseñado por nosotros mismos. La espera no siempre es fácil, pero al aprender a soltar lo que no está en nuestras manos y confiar en el tiempo de Dios, descubrimos que Él tiene algo mucho más grande y más hermoso reservado para nosotros.
que no siempre son cómodos. En el fuego el oro se purifica, en el desierto el alma es refinada. No todo lo que atravesamos es para nuestro daño, aunque en el momento parezca lo contrario. A través del sufrimiento, la incertidumbre y la espera, Dios está formando algo hermoso dentro de nosotros, algo que no podríamos haber alcanzado sin pasar por esos tiempos difíciles. La paciencia es uno de los mayores desafíos que enfrentamos, especialmente cuando todo dentro de nosotros quiere apresurarse y tomar el control. Pero la paz viene cuando entendemos que el propósito divino es mucho más grande que cualquier plan que podamos haber diseñado por nuestra cuenta.
De repente, alguien abre una ventana y la luz entra de golpe. Todo cambia en ese instante. Todos enfrentamos desafíos, pero juntos podemos caminar hacia una renovación espiritual y emocional que nos lleva a vivir con paz y propósito. También me gustaría saber, ¿qué versículo o pasaje de la Biblia te ha ayudado en momentos de dificultad? Comparte tu experiencia para que podamos aprender juntos y fortalecer